Alfredo Molano, ¿cómo le va nuevamente? Buen día, Antonio. Mire, Bien, pues María. estábamos, como usted, como tantos otros, observando pues las determinaciones tomadas por las FARC y el gobierno nacional en La Habana. Hay como dos escenarios ahí, ¿no es cierto? Uno, o hablamos del análisis sobrediagnosticado ya de lo que vimos y lo que va a pasar en materia de justicia y víctimas, o hablamos de lo que viene después, o usted dice que tiene más que nada preguntas. ¿Cómo es la cosa, Alfredo, por favor? Yo tengo preguntas, hombre, Sí. porque, bueno, en primer lugar, yo no soy ni abogado ni médico, como Roy, para entender Roy Barreras, que debe venir ahorita, Médico. pero que está enredado, está haciendo compras aquí en Gran Estación, le dio por esas en lugar de llegar acá. Entonces, ahí, es decir, ahí hay un esquema, un organigrama lleno de caminos, de retenes, de pasadizos, que son difíciles de entender. Realmente leerse unos 70 páginas, que son las del acuerdo, pues es difícil, lento. Yo creo que el país va a digerirlo con mucha lentitud, ¿no? Mientras que la oposición ya tiene pues los cañones listos para atacar el acuerdo, con base pues en la tesis permanente de la extrema derecha de que deben ser juzgados los guerrilleros, condenados, retaliados y humillados sobre todo, ¿no? Y eso no va a pasar, a manera de ver. Sin embargo, es muy difícil entender todos los intríngulis de esto. Yo tengo dudas, por ejemplo, sobre los militares. Es decir, en principio he entendido que unos y otros, no todos los actores armados, como se dice hoy día, van al tribunal. Pero entiendo que va a haber una definición. Una especie de subtribunal especial para ellos. Subtribunal para los militares. Perdóneme, le pongo una situación, a ver si es una exageración mía. Es como en la justicia restaurativa, una justicia penal militar restaurativa. ¿Ese es el temor o realmente va a ser No sé cómo será el restaurativo ahí, pero Bueno, maneras, es eso, ¿no? Es otra cosa Transicional. distinta. Y yo creo que se había preparado el Código Penal Militar justamente para eso, Sí. ¿no? Para ir por allá. Pero también hay otra pregunta, es decir, los que están implicados en las colaboraciones, vínculos empresarios y políticos con los paramilitares, ¿cómo van a ser juzgados? Porque parece que no van al mismo tribunal. No van al mismo tribunal que Yo los le entiendo. guerrilleros. Claro, no ¿Por van qué al cree mismo. usted que parece que no? Porque tampoco hay Porque claridad. se lo oía a Jessy esta mañana. Es decir, Sí. eso va a ser materia de un nuevo estatuto que el gobierno va a declarar. Entonces, ahí hay otra pregunta, es decir, ¿eso cómo funciona? Hay algunas otras cosas que es decir, lo de participación política que ya está firmado. Bueno, digamos que en principio los guerrilleros, unos y otros que vayan al tribunal pueden salir a hacer política. ¿Pero cuándo? Lo confirmó Reci Reyes hoy y ayer Sí. el fiscal, ¿no? Sí, Ok. ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Y qué se llama participación política? Agitación política, por ejemplo, en las ciudades o en las veredas. O en Si están los circunscritos a territorios donde pagan sus penas. Exactamente, ahí pueden hacer, ¿qué actividad política pueden hacer? Pueden hacer agitación política, pueden organizar el partido que tienen que organizar. Sí. Es decir, ¿cómo va a hacer eso? Porque ahí hay una duda. Es decir, ciertamente pueden hacer políticas después de ser condenados, ¿cierto? Hoy día no lo podrían hacer, pero eso es una de los ¿Cómo? acuerdos. Después de ser condenados. Claro, En la justicia ordinaria. Claro, la justicia Jessy ordinaria Reyes sí dice podría no. ser. Participación política Claro, a quienes hayan sido porque condenados por cualquier porque delito. está acordado, porque está acordado. Se acordó. Pero hoy día no podría, lo que Ok, se ya, saca ya. es de la Constitución, se pone entre paréntesis eso de la Constitución. Pero bueno, o sea, ¿cuándo van a hacer y cómo van a hacer la política? No sé. Eso está, para mí, es un gran interrogante. Hay algunas otras cosas, A ver, como por ejemplo, que está muy en el momento, no repetición. Una de las garantías de no repetición es que haya plenas garantías para la protesta social. Es decir, las manifestaciones públicas, por ejemplo. Eso lo puede las del garantizar el Estado, Catatumbo. pero ¿quién controla a los paramilitares? No, ¿y quién controla la policía? Es Al más ESMAD. grave. Al ESMAD, ¿Quién dice. controla el ESMAD? Ajá, a ver, ¿cómo es eso? ¿Eso Ajá. qué significa?
Sí, porque yo creo que, digamos, una parte del presupuesto nacional del gasto militar va a ir hacia la policía. ¿Qué va a pasar con la policía? La policía va a seguir dependiendo del ministro de Defensa o va a encontrar, o lo van a poner en otro sitio. Pero de todas maneras va a seguir siendo militarizada, una policía militarizada cuya función principal en última instancia no es el problema de los celulares, sino es el problema de represión de las manifestaciones públicas. ¿Cierto? Eso es lo que a mí me parece más grave. Alfredo, yo le tengo una pregunta a usted. ¿Encontró alguna diferencia entre este texto que se nos hace público ayer y el que se había negociado hace 2 meses? El punto 75 ese... ¿Cuál es? ¿Cuál había sido el cómo enredo? van a pagar y en qué condiciones y en dónde las FARC sus penas, sobre el cual simplemente hay un esbozo, ¿no? Es decir, no... Bueno, no, pero ahí lo de reparación, ahí está más o menos claro. Es decir, ¿cómo van a pagar? La única es la reparación material concreta. Que ya dijeron que sí, las FARC mismas ya no se han listo. Pero bueno, ¿de dónde van a salir eso? ¿Esa plata es ilegal o no? Bueno, la que deben tener sí es ilegal. Entonces, ¿cómo Secuestros, legalizan? ¿Cómo lavan esa pero plata? puede la FARC? haber otra, porque a ellos les pueden pagar por la sustitución de cultivos, por la construcción de puentes, por las tareas que están, Imagínese, Uribe, que están que el previstas. Estado le Pero pague ¿qué ahora a las hacemos? FARC. Pero naturalmente, porque si van a trabajar, ¿no Tienen es que cierto?, comer de algo. en una carretera, van a trabajar en la erradicación de cultivos ilícitos, pues tienen que pagarles, ¿cómo así o no? Y yo creo que con eso es que con algunas de esas ventajas que saquen de ahí pueden pagar a sus Solamente víctimas. ¿O de dónde más? ¿Pagar en términos de las víctimas o también... A ver, ¿cuáles son las fincas que tienen las FARC? Perdón, ¿Cuáles son las fincas? Ganado, yo no dudo. No, eso pero, no sabe. pero ¿qué? Tienen escritura de nombre de Marulanda, del Morro Mojojoy, de Testaferro, Timochenko. pues, Eso ¿no? es una pendejada. cuentas. Es una y los bobada. dineros, los dólares, por ejemplo, Pero es Las decir, caletas. lo que las caletas, caletas. bueno, las caletas hay que buscarlas, hay que detectarlas. Pero Y no sé. sobre el Ese paramilitarismo. punto es muy oscuro. sí. Es decir, Y el tema del paramilitarismo, yo tampoco he oído ningún avance sobre eso, que aparentemente también había sido un cuello de botella, ¿no? claro, pero no, hablan de desmantelamiento de las organizaciones criminales como una de las formas de no repetición, pero eso está por verse. Eso es lo que no se ha hecho. No dice cómo ¿no? ni Eso cuándo. es un gran interrogante para el siguiente punto, para el punto quinto. Bueno, sí, Es muy preocupante eso. tratando de avanzar un poco en lo que decíamos, bueno, y lo que dice el ministro Juan Fernando Cristo anoche y esta mañana, lo que viene por delante, que es evidentemente el punto del fin del conflicto con todos sus ítems, ¿cierto? Desmovilización, dejación de armas, pero ahí está, para que volvamos a hablar de eso, Alfredo, ya en perspectiva de una cosa ya firmada que avanza hacia lo otro. ¿Qué cree usted que pueda tener como desarrollo de diálogo y en consecuencia de concertación allá en las partes el tema de los territorios y de la Pues- localización de las FARC en los territorios, primero armados y luego desarmados? Ese es el punto clave. Cierto, y Me entonces- parece que es el punto clave. Pero ¿Más que las víctimas? ¿O de igual proporción? es fundamental porque, Bueno, a ver. es decir, esta gente, esos 12.000 hombres, o 6.000 o 5.000, los que sean, tienen que tener algún oficio en el futuro. Lo primero es que no va a irse cada uno para su casa a darle un beso a su mamá y a ponerse a dar vueltas a ver qué hace, a rebuscarse. No. Es decir, la idea que yo entiendo es que ellos no van a desmovilizarse políticamente. Militarmente sí, Sí, es claro. decir, no hay armas, pero van a irse a unos territorios, no van a irse a los barrios seguramente, o a algunos barrios sí, o sea, el Policarpas a la Barrieta, si Tradicional. todavía existe. Creo que sí. O a los territorios, a territorios donde históricamente han tenido presencia y donde pueden hacer política y podrían, digamos, también tener actividades económicas importantes, ¿no? Porque si no, pues se quedan en el aire y eso es necesario verlo así. Ahora, lo que pasa es qué significan esos territorios, dónde quedan, ¿no? ¿Qué límites tienen? ¿Quién va a Porque estar tienen que adentro? tener, y quién va a estar adentro, pues, si se quiere. Hay algo ahí todavía por definirse, pero yo veo que ahí está el centro del asunto de la desmovilización. Pero ¿no cree usted que sobre ese tema puntual ya ha venido avanzando la Comisión Especial de Fin del Conflicto que lleva ya como un año negociando entre militares y guerrilleros? Sí, eso debe haber, Rutica Roy nos puede aclarar eso. Es decir, ahí hay acuerdos sobre la cuestión de las armas muy claros, los procedimientos
y son todos, digamos, dentro de unos límites muy claros de carácter militar, dentro de unos procedimientos. Eso me parece que es así y eso está ya, yo creo que resuelto. El problema de las armas concretas, ¿qué van a hacer con los AK-47? Sí. Pero lo demás, los territorios de paz, el cómo funcionaría, cómo se come eso, doctor Roy Barreras. Eso sí, Bueno, sí, llegó el doctor Roy Barreras, copresidente de la U, senador de la República. Doctor Roy, ¿cómo le va? Pues a mí me va muy bien siempre que vengo al primer café. Un saludo a todos los televidentes, al profesor Alfredo Molano, que ha escrito de muchas maneras la historia de Colombia. Muchas gracias por su obra. ¿Qué estaba haciendo en Gran Estación? ¿Estaba de compras navideñas o qué? Allí al lado. No, estaba, le voy a contar, estaba conversando sobre lo que debe ser el próximo plebiscito y las garantías electorales para ese proceso. Sí. Pero además le quiero decir que gracias de nuevo por la invitación, Con esta mucho gusto. invitación navideña, que esperaría no tener que extrañar. Este es un espacio cálido, democrático, abierto. Tengo cierto sabor de despedida hoy, Eso, que me pero fue su entristece, último primer café. que me entristece mucho El porque en último verdad café, tómeselo ahí. en la democracia colombiana necesita estos espacios de opinión y no hay otros. Quiero decir que en este canal Capital, no solamente el primer café, sino muchos otros son espacios de reflexión abiertos para todas las tendencias y de profundidad y de gran análisis que no hay en los grandes canales comerciales que prefieren pues ¿cómo se llama? El show kids y el no sé qué reality de no sé qué cosa. Y los voy a extrañar. Ojalá estos espacios se mantengan en un gesto democrático que veríamos muy bien muchos en los próximos meses. No creemos, tal vez más tarde hablamos de eso, vamos a hablar un poco de paz, pero no creemos que en el contexto del Canal Capital eso sea posible, pero sin embargo hay como opciones que vamos a discutir y en las cuales usted lo convidamos a que nos ayude a pensar. Estamos hablando de Roy, Cuéntele, que nos ayude a pensar. El camarógrafo me dice que más aquí, se le arrima la que María. más a la derecha. La única manera de yo acercarme a la derecha es aquí, porque está ella, porque ahora cada vez estoy más a la izquierda. Le decía que nos ayuden a pensar, usted con otros senadores necesariamente, en qué escenarios, y parece que todo indica que eso tendría que ser en la televisión pública, porque pues en el otro lado, ¿cómo? Allá no. Eso después no. Pues entonces quedemos aquí en que vamos a montar el primer café en alguna parte. En el institucional, por ejemplo. En alguna parte. Bueno, listo. Quedamos en claros. esas está su amigo Luis Fernando Velasco, Navarro, Alberto Castilla, Iván Cepeda, hasta Benedetti. Hola, qué curiosidad, la gente de la Comisión de Paz. La gente de la Comisión de Paz de todos los partidos. Vea, yo no había caído Pues en cuenta hasta que la Benedetti. Comisión de Paz Hasta Benedetti. Sí. Bueno, mire, estamos hablando, Roy, con Alfredo Molano. Pues Pues, es un hombre libertario, acabamos de legalizarla, ¿no? ¿Qué? Pues el uso medicinal. De la varetica, sí. Usted que es médico sabrá de cosas medicinales, eso sí no Pero me cabe la mucho, menor duda. y yo y los médicos de los últimos 20.000 años que han usado plantas medicinales siempre. Claro. Y siempre, hoy por hoy prohibidas. Bueno, el cuento es que estamos hablando de las decisiones tomadas ayer en La Habana, del discurso del presidente, de lo que podría venir. Y Alfredo Molano, para seguir en el mismo orden de reflexión, en lugar de decir, mire, vamos a comentar directamente lo firmado, decía, yo tengo preguntas, es decir, preguntas que significan inquietudes. Por ese lado, senador Barreras, ¿tienen preguntas, tiene inquietudes o la ve tan clara y prístina como se supone que puede ser? Le voy a decir algo aquí en familia. Sí, Yo estoy muy contento con el acuerdo, debo decir eso. sí. Tengo verdadero entusiasmo con lo que significa. Creo que es un acuerdo inédito en el mundo. Creo que es un proceso de paz que no se ha registrado en Colombia. Me parece que hay un gesto de ambos lados de la mesa muy importante, que el reconocimiento de un sistema de justicia transicional por ambas partes implica un reconocimiento de la institucionalidad, que el reconocimiento de las víctimas es absolutamente maravilloso y que la creación de la unidad de búsqueda de los desaparecidos es absolutamente sensible. Nosotros venimos reclamando más allá y además del mapa desminado, el mapa de los desaparecidos. Hemos hablado con esas víctimas y las madres y los huérfanos nos han pedido en toda Colombia, ¿dónde están mis seres queridos? Y ayer sentí yo que esa verdad que ha sido negada por la guerra, la paz podrá proporcionársela a las víctimas hasta donde resulte posible la indagación. Dicho eso, le tengo que contestar que yo tengo preguntas que no voy a hacer aquí. ¿Tan fregadas son? Porque, ¿Tan complicadas de resolver son, Roy? porque si yo expreso que tengo preguntas, implica que tengo dudas. Y No, entonces a los necesario. 5 minutos
el Centro Democrático, no, dudas sobre algunos puntos específicos, técnicos, Sí. jurídicos. Sí, hay que desarrollar. Y los enemigos del proceso pues van a aprovechar para decir que tenemos fisuras. Se lo voy a decir de otra manera, un ejemplo futbolístico. Sí. Es decir, si mañana tenemos un partido de la Selección Colombia y aquí entre nos sabemos que James tiene Una lesión. como un desgarro, pero que no se sabe, pues no le vamos a salir a decir que está de un desgarro. Esperemos, le preguntamos al médico si es grave o no la cosa. Yo le voy a preguntar al médico Sergio Jaramillo Caro. Si es grave, Si, no, no, Bueno, si yo yo le tengo estoy que- mal, ¿Qué, Alfredo? No, yo mal le- preocupado. Usted que tiene claridad, respóndame 3 preguntas. Eso, a ver si puedo, profesor Alfredo. Usted me ha contestado tantas en sus libros. Alfredo, en su Una. condición de periodista, me parece Sí, perfecto. una, lo de los militares. ¿Cómo van en este paseo? Se la contesto de la manera que es Los más... paramilitares y los amigos de los militares, los paramilitares y los amigos parapolítica, de la los paraeconomía, Todo es ese, Pero todo es que- ese, bueno, pero es que ese esos son rollo. tres, en mi opinión, tres cohortes distintas. Sobre los militares, A ver. clarísimo, para las fuerzas militares, que son 500.000 hombres y mujeres, solamente un 1% están encartados judicialmente. Y eso siempre hay que decirlo, porque amenazan con decir que las fuerzas militares están en riesgo y terminarán postradas ante un tribunal espurio de las FARC. Eso es una falacia que solo quiere sembrar el miedo. Hablemos de los 4 o 5.000 que tienen encartos judiciales por cuenta del conflicto, muchos de ellos condenados. Sí. Pues para ellos la justicia transicional es una solución. Ayer oía yo con tristeza al expresidente Uribe con el sofisma de que lo que había que hacer era esa ley habilitante, es así, que él propone de un autoindulto, por supuesto, ley que se caería en la Corte Constitucional, en la Corte Penal Internacional, y que lo que haría sería someter a los soldados colombianos al Estatuto de Roma. Claro. No, la justicia transicional es la solución para esos militares, porque en el marco del conflicto tendrán acceso a justicia transicional. Y de paso, por supuesto, no es cierto, no será cierto que ese tribunal esté sometido pues a la dictadura de las FARC, ni sea seleccionado por las FARC. Tengo preguntas Es un sobre- tribunal distinto al que Es un juzgarán los tribunal, guerrilleros. exacto, es un Pero es tribunal especial. distinto del mismo. No, Eso es lo que nos han dicho. el mismo en una sala distinta, Ah, en una sala con distinta. unos procedimientos diferentes que no tenemos claro, Alfredo, ni usted ni yo. La sala Ahí penal empieza militar. Ahí mis, empieza el mis problema. preguntas. Sí. Yo quiero saber mis preguntas. Que el ¿Qué presidente la respuesta despeja tiene? hoy. A ver. Hoy o mañana despeja el presidente. Porque a mí me alivia poder decirle a las fuerzas militares que van a tener una solución en la justicia transicional. Me parece bien. Me alivia sobre todo decirle a las víctimas que van a tener la oportunidad de conocer la verdad, no solo en sala judicial para quienes tengan algo que decir, sino en la Comisión de la Verdad Histórica, no judicial o extrajudicial, que permitirá que si alguien quiere decir su verdad para aliviar el dolor de alguna víctima, pueda decirlo sin consecuencias penales. Así funcionan las comisiones de la verdad. Me parece bien. Pero hay que ofrecerle toda la seguridad jurídica a aquellos que vienen asustando, no solo a las fuerzas militares. Es que en las sociedades funcionan grandes fuerzas fácticas, digamos, ¿no? Las fuerzas militares de cualquier país, el gran capital, y también a ese lo tienen asustado, diciéndole a los empresarios, ustedes van a terminar todos presos. No, ningún todos presos. Los que... La inmensa mayoría de los empresarios son gente generada de Pero, empleo, gente ¿qué pasa ahí decente. con la verdad? Habrá unos tipos que cometieron delitos. Y eso Van a tiene que tener la pagar. oportunidad de ir a la justicia transicional. Pero a tendrá que la decir verdad. todos la verdad, militares, Si no la dicen, paraeconomía. pues la justicia penal ordinaria les mete 40 o 60 Exacto. años. Bueno, tengamos Otra confianza en eso. pregunta. Otra pregunta, como diríamos. Sí. Participación política. ¿Cuál será la participación política? ¿En qué ¿El escenario, derecho en qué de territorio? elegir y ser elegido o va más allá? Le digo- Hacer, por ejemplo, campañas políticas, organizar grupos, bueno, todo lo que significa que usted sabe que es la actividad política, Sí. no solamente... Le digo mi opinión, la que hoy tiene la Constitución y lo que vivimos en el acuerdo. De esto se trata la paz, de que haya participación política. Por eso, y para en un paréntesis muy pequeño responderle la segunda parte de la ecuación pasada, yo, Roy Barreras, no es la opinión del gobierno, me derrotaron en ese debate hace 3 años cuando presenté el marco para la paz. Yo no le concedo ninguna identidad política al paramilitarismo. Para mí es un fenómeno distinto de putrefacción, de narcotráfico, que penetra las instituciones desde adentro. Pero bueno, yo perdí ese debate y finalmente como actores del conflicto están metidos en la misma solución de justicia transicional y parece que a la mayoría le parece bien. ¿El Como paramilitarismo o la paraeconomía? no, el Todas. paramilitarismo La y parapolítica. sus derivados. Y todos sus derivados. Sí, es decir, yo no le concedo una identidad política ni una... Tienen unas diferencias históricas muy grandes, pero no voy a abrir ese debate. Lo cierto es que
como están hoy las cosas, pues la participación política es el nombre verdadero de la solución del conflicto dialogada. Es decir, de eso se trata la paz. ¿Qué tipo de participación política? Yo creo que, claro, tienen derecho a acceder a las corporaciones mediante el voto popular. No las curules gratis que ofreció, vea la curiosidad, Álvaro Uribe en el año 2003 en su referéndum, que dijo además que le permitieran darle curules a los grupos armados para meter a los paras, que estuvieran en conversaciones, ni siquiera que se hubieran desarmado. Tamaña cosa nunca lo ofreció Juan Manuel Santos. Tendrán participación política después de la firma de la paz y de cumplir. Antes de que Alfredo haga su tercera pregunta. O sea que tampoco es cierta la falacia de que se le van a dar curules gratis a las guerrillas. Yo quiero que nos situemos pues como en la geografía, ¿no es cierto?, de la participación política necesariamente y de la participación política casi que inmediata. Ahí está un poco como la dicotomía en que si va a haber participación política post dejación de armas o en el tránsito de la dejación de armas. Yesid Reyes dice que de todas maneras, habiéndose tenido el delito que se tenga, inclusive de lesa humanidad, si hay verdad y si hay justicia transicional, habrá participación política, pero se lo quiero poner en la geografía, que yo creo que es una inquietud que teníamos también, estamos hablando con Ana María y con Alfredo, eso cómo se come en los territorios, partiendo de tesis tan encontradas como la de las FARC y la del general Mora, es decir, en qué condiciones, en qué situación las FARC van a estar en contacto con las poblaciones, con las cuales han estado en contacto y con otras sobre las cuales quisieran crecer políticamente como toda fuerza política. Yo he hecho una propuesta. A ver. Y es diferenciar la participación política de la elegibilidad. A mí me parece que la participación política tiene que ser inmediata. De hecho, ya existe. Sí, claro. Sí, es Lo un que factor pasa es político, que, las FARC en el país, claro, queremos una participación política sin armas, hacer política sin armas y sin intimidaciones. Muy bien, otro asunto es quiénes serán los voceros elegibles. ¿Y quiénes no podrán serlo? Bueno, los que tengan que primero cumplir con la sanción que el Bueno, tribunal... pero los territorios de paz, ¿cómo es? ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo ve usted? Pues, ¿Cuáles son? aquí hemos ¿Cuáles son discutido los criterios? sobre las cifras que usted conoce bien, profesor Alfredo, de qué es eso de los territorios de paz y las zonas de conflicto y los municipios, y que son 284, que son 371, pero lo que sí es cierto es que nosotros tenemos por lo menos, para usar cifras redondas, el 30% de los municipios colombianos son municipios impactados directamente por el conflicto. Eso es el 12% de la población, el 40% del territorio, y en esos territorios, que además afectan directamente a 15 millones de colombianos, ya no solamente a los 7 millones de víctimas expulsadas por el desplazamiento forzado, sino también a los que son víctimas de la pobreza por cuenta de que la guerra ha impedido que esa sociedad se desarrolle bien y en paz. Pues allí es donde hay que actuar de muchas maneras, incluyendo la participación política. ¿De quiénes? De quienes abandonaron las armas y entonces le van a apostar a la democracia. Con garantías para todos, también para los que no creen en ellos. Pero yo le digo, yo defiendo la participación política de las FARC, le dije a Iván Márquez en La Habana, yo no voy a votar nunca por las FARC. Es más, desarmados y en sana competencia trataré de derrotarlos con los candidatos de la U en todas partes. Pero pagando pero penas, que tengan derecho. Pero Roy, pagando penas, vuelvo a la situación casi que visual, pagando penas, haciendo política, ¿en qué circunstancias? Es decir, pueden pasar de Cartagena del Chairá a San José del Guaviare o van a tener que estar restringidos porque estarán pagando unas penas así, sean colorias penales agrícolas o por ahí sueltos, pero circunscritos al pago de una pena. Eso es lo que uno no visualiza, pero ni en el futuro de la participación, ni en el acuerdo tampoco. Pero es que eso depende... de lo que se decida luego. Eso depende, y ahí se vuelve uno, digamos, técnico, jurídico, la individualización de la pena. Es que estamos hablando ya de la circunstancia de cada quien y de cada cual. Si usted me pregunta si el enfermero con el que... No, le pregunto tanto... Catatumbo, Balape, Pastor Es que hay Iván una cosa, Márquez. Roy, yo creo que ellos no están en el plan, digamos, de desmovilizarse políticamente, digamos. Claro así. que no. Es decir, ¿Qué tal? Su gente habría va a paz. ir a un sitio, a unos sitios determinados. ¿No? Sus frentes van a estar en donde están los frentes hoy día, donde no han podido, Pero ya no han serán podido frentes. Ya no serán Esperemos frentes. que no lo sean. Ya serán secciones del partido político, Tal cual. Movimientos políticos, un partido político, ojalá nuevo. donde habrá gente que está pagando penas Sí. Claro, pero eso no significa que... y no- haciendo política, pero claro si, está. si aspiran, le voy a decir con franqueza una cosa, si aspiran a ser un partido político pacífico, con vocación de poder, ¿cómo no van a tener cuadros y dirigentes capaces de elegirse? Solamente pueden elegir en la primera etapa
a los 8 o 10 o 12 señores que están allá, ellos van a tener una dirigencia y un liderazgo claro, por Claro, supuesto. lo tienen. Y lo tienen, por eso digo yo que la participación política ya existe. Pero yo no creo que tenga ninguna dificultad en la elegibilidad, No, yo en no, la primera etapa mientras se surte el tema de la sanción. Mire usted, lo que se ha dicho es que aquel que confiese lo que tenga que decir en el tribunal o tendrá una restricción de la libertad sin pena privativa de la libertad, o en el peor de los casos, si cuenta sobre crímenes de lesa humanidad, tendrá 5 o 8 años de... Roy, Pero esa mire, restricción. una elegibilidad pagando condena. Sí. Porque si no son 8 años después, no es 2018, pongámosla No, concretamente. pagando condena. ¿Qué es lo que dice Yesid Reyes? Esa es mi ¿Por qué? duda. Si Esa es son la duda. elegibles pagando condena. Yesid Reyes dice que sí. Durante Que esos 8 ¿Pagada años. o pagando? No, pagando. Pagando. Durante esos 8 años. En el tránsito. Yo creo que no. Hay Yo otros creo que dicen no. sí. Yo creo que ¿Usted cree que no? Y otros que dicen que sí. Yo no estaría de acuerdo. Y las Pero FARC no que está dicen tan que claro. ni de vainas, que ellos tendrían que participar políticamente desde una. Pero vuelvo al tema. poder ser participar elegidos. políticamente. Ah, ese es otro asunto. A mí, pero además tiene que ver Eso con... es descabezar la dirigencia en la política. Que es muy complicado. Pero es que hay un asunto que va más allá porque es el Estatuto de Roma. Es decir, nosotros podemos, punto? por vía de la ¿Es conexidad otro punto? con el delito Sí. político, permitir la elegibilidad inmediata. Pero los delitos de lesa humanidad no pueden ser ni amnistiables ni conexos. Por lo tanto, tiene que haber sanción. Bastante hacemos cumpliendo con el Estatuto de Roma sin penas de privación de la libertad, Claro, pero por lo la- menos la- tienen, y la- es la exigencia de las víctimas también, hay que purgar una sanción que es, digamos, Bueno. una inhabilidad de No, unos años pero para eso no elegirse. se Ana, dice, eso no se dice lo de la inhabilidad. Pero No, mire, dice Yesid que Reyes debe dice- estar reconstruir puentes, de sacar la coca, etcétera, etcétera. Pero Que la inhabilidad no. Pero le voy a decir yo una no cosa lo he más entendido práctica, claramente. Alfredo y Antonio, y a los tres. Yo le quiero decir una cosa, que se lo dijimos también en La Habana con Antonio Navarro. No están listos. No están listos para ganar elecciones. No, claro que No, no. de acuerdo. Ellos van a Pero- tenerse un tiempo y yo creo que deben participar en las elecciones del Congreso del 2018 con En convergencia voces con otros caracterizados, sectores. no, su propio grupo, tienen muchas voces que quieren apostarle a la democracia pacífica y a que el conflicto social se tramite por estas vías legales. Pero sus principales cuadros tienen que dedicarse a construir militancia y a recuperar y construir confianza, y eso no se hace en 2 años. Ese es un tema de mediano y largo plazo, pero la Es decir, construcción de la historia el de hambre Colombia... con las ganas de Sí, comer. no, Las FARC sí, no no, tienen la Roy. capacidad de acopiar fuerza política para No. estas elecciones. Tendrán que esperar, no solamente porque así se lo exija la No, ley, yo no. sino por su propia conveniencia. ¿Es eso? ¿Sabe cuál es la principal decisión que va a tomar las FARC como movimiento político, Alfredo? Y usted también, y yo también, en el 2018. Y no van a ser con un candidato de las FARC. No, no lo va a haber. ¿Cómo garantizamos que el compromiso con la paz no tenga reverso y no se eche a perder con un gobierno de extrema derecha en el Sí, 2018? eso estamos de Acabando con acuerdo. los paramilitares antes. Pero mire, pero, Roy, hay Pero una cosa. ojo, porque si elegimos a alguien afín a esos sectores, pues que ya entonces está, adiós. ya está Bueno, disparando a ver, desde antes. Alfredo, Ana. Mire, pero hay un problema. Es que las FARC, usted dice que no están en capacidad de hacer política, y yo sí creo, organizativamente, porque ellos tienen dentro de esas zonas que estamos hablando, muchas organizaciones políticas, tienen juntas de acción comunal vinculadas a ellos, tienen organizaciones de colonos, tienen de mujeres, de víctimas, de niños, Tienen afinidades con ellos movimientos tienen tan una amplios gran como la Marcha organización. Patriótica, Yo no he por dicho que no ejemplo. están en capacidad de hacer política. Yo estoy diciendo Entonces, que no eso están lo en entendí capacidad yo. de ganar las elecciones del Ah, no, 2018. eso Las es fíjate, otra lo del elecciones, cosa. 2018. Claro que no, pero hacer política sí con sus organizaciones. Claro, Lo que Ellos por pasa- eso tienen distingo fuerza. entre hacer política y la elegibilidad, y creo que deben tener elegibilidad. Mire, yo fui quien propuso, no tuve éxito, que en este acto legislativo se permitiera, en esa comisión legislativa especial, que fuera mixta, aquí yo lo expliqué, y mixta es que tuviera voceros afines Adero. a este proceso, inclusive defensores de esas banderas ideológicas. Puse de manera, digamos, sin consulta unos ejemplos de colombianos que creo que son pacíficos, pero que podrían ejercer esa vocería. Piedad Córdoba, Carlos Lozano, Álvaro Leiva, Sí. y no quiero mencionar más porque se No, sonrojan hay muchos algunos. cuadros de ellos. Pero hay no, y que no son de ellos, porque usted le pregunta a Álvaro Leiva y dice, yo no soy un cuadro de ellos, y seguramente es así. Pero les genera confianza. Pero Ahí hay una lista de elegibles, A de ver, gente que no Anita, está Anita. Pero imputada. Roy, en términos de... Imputada, dije. Bueno, yo me confundí. Pero en términos de construcción de país y de construcción de una estructura legal y política que permita hacer una transición hacia el posconflicto, uno pensaría que las FARC, ellos como movimiento ahora político sin armas, necesitan fortalecer sus cuadros internos y propios, con liderazgos internos y propios,
que son liderazgos naturales en tanto llevan 60 años siendo los líderes de un movimiento guerrillero. Entonces, estos negociadores en La Habana, estando cumpliendo condenas alternativas, con castigos efectivos alternativos, ¿estarían impedidos de ser elegibles? Por un lado, pero Usted me además está también... diciendo, la única elección de la que estamos hablando es la elección del Congreso y la presidencial. Estamos hablando de eso. Las que siguen, digamos. Esas son las que siguen. Sí, Porque pero yo le también les va a anticipo que tocar todo... regionales. Cuando eso ocurra, que es dentro de 4 años, Tal le cual. aseguro que todos tendrán resuelta su situación jurídica. No necesariamente porque pueden irse hasta 8 años. No, ¿usted cree que los comandantes de las FARC que están construyendo el acuerdo no van a entrar por la primera puerta? Pero no Se vale van a la pena. esperar para contar dentro de 5 años. No, mire, en las próximas regionales, todos van a tener resuelta su situación jurídica. Entonces estamos hablando de la elegibilidad ahorita. Entonces yo le digo que debe haber unas listas afines en el 2018. Lo que pasa es que yo no quiero ser irrespetuoso, pero les digo un nombre, de un hombre que es pacífico y constructor de paz. A ver. Y que yo he defendido muchísimo desde orillas opuestas. Iván Cepeda. ¿Usted cree que Iván Cepeda no le genera confianza a estos nuevos movimientos? Pues claro que le genera confianza. Como se la genera la marcha patriótica. Pero no son de los Seguramente. mismos. Entonces, uno con su partido político, nombrar como líder de su partido político a alguien que no es No, pero es que esa es de una los reflexión mismos. que sí no me toca. Porque es una Pero eso sí reflexión son de la alianzas, izquierda. de alguna manera. Es una Pero reflexión no de la hay- izquierda que no me toca. ¿Qué va a hacer el polo democrático ante el hecho insurgente en miniaturas, digamos, en minúsculas? Insurgente en la política. De unas FARC desmovilizadas que ahora son opción de izquierda y que van a competir con ellas o se van a coaligar. Pregúntale a Robledo. Ese es un problema de la izquierda que no me toca responder a mí. No, A ver, Robledo. pero yo sí Molano le tiene respondo. otra pregunta, la Yo tercera tengo que se le dudas quedó ahí allí. también, tengo Alfredo, dudas. Si ¿cómo se va van la a tercera? dividir, van a perder la oportunidad. No, es decir, yo creo que hay un gran sector de izquierda que se va a ir con ese futuro movimiento, pero hay un sector que se siente que entra un rival serio, ¿cierto? Un nuevo jugador en el campo que... Pero bueno, mi inquietud es La otra. tercera. La tercera, la reparación. La reparación. ¿Cómo van a reparar materialmente los guerrilleros a las Esa víctimas? es una de mis, Mis digamos, preguntas. insatisfacciones con el acuerdo de ayer. Porque a mí sí me parece que los victimarios, todos, de derecha, de izquierda, radical, armados, tienen que reparar materialmente. Y no veo eso claro. Yo sí creo que es necesario para que Colombia se anime totalmente con esta nueva etapa de la historia en paz, que vean no solo gestos de reconocimiento muy importantes como el de Bojayá, sino gestos reales de reparación. Va a ser muy difícil que los colombianos crean que las FARC no tienen con qué reparar. Y ya dijeron que sí, que iban a reparar Bueno, pues entonces materialmente. que reparen. Si reparan materialmente, yo creo que eso va a ser un gesto muy importante, pero no lo veo claro en el acuerdo. Es decir, ¿en qué consiste? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Qué tierras? ¿A quién van a reparar? Y a propósito de ¿Cuáles tierra, la tierras, mayor cuáles reparación plazas? que sería el regreso de las gentes a sus tierras expoliadas por el paramilitarismo, fundamentalmente con la paraeconomía ahí a bordo, y mientras existen las BACRIM, ¿cómo solucionar eso? Porque las BACRIM son la garantía de que se perpetúa la expoliación del campo colombiano. El mejor argumento, bueno, no el mejor, pero un argumento para atacar este proceso de paz es ese. A ver. Es cometer el error táctico, político, de equiparar el fenómeno paramilitar a las BACRIM. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la derecha lo que dice es que lo que nos espera en un artículo espantoso, pero por malo, por mal escrito, quiero decir, de un hombre que ha escrito mejores cosas, que es el general Bonet, titulado peor todavía en el diario Pero El Tiempo, titulado mal titulado. es que decir, se llama manipulado. Los horrores de la paz. Manipulado. Entonces lo que quieren convencernos, me lo decía ayer la senadora Paloma Valencia, que ese nombre es un oxímoron, que lo que nos espera es la tragedia del Salvador, que si firmamos la paz, lo que se viene son las BACRIM. La contra. No, las BACRIM, la lumpenización del conflicto, el desastre. No, eso no va a ocurrir. Las maras. Hay que decirle a Peor, las maras, las maras. hay que decirle a los colombianos que nosotros hemos descuidado el asunto de la seguridad ciudadana, de la prevención del delito, de la tragedia de las pandillas, que son muchachos sin futuro y que no tienen Roy, otro camino, pero eso por es lo estar que- eso es lo tirándonos que la quiero. plata en bombas y en aviones y en metralla. Ese esquema de las falsos maras positivos. es el que quiere la extrema derecha, volverlos maras. ¿No es cierto? Y En si su se- propósito de mantener los poderes locales. Uno para un lado y el otro para el otro, entonces claro. o sea, Cosa que ¿qué lograrían hacen? Pues, por exacto. dos vías. Lograrían por la vía, claro, de decir que es que ahora se van a volver BACRIM gracias a la paz
y por la vía de que también fracasara la paz, porque por cuenta de la dinámica terminan ahí sí completamente fragmentadas y no había con quién negociar. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. No, eso ya no va a suceder. suceder. eso no va a Tenemos otros invitados, queríamos seguir conversando con ustedes, pero tenemos más invitados. Roy Barreras, gracias por todos Sí, estos que programas que nos están echando ilustró aquí, usted desde querido sus Roy. puntos de vista. Sí, pero tocó. Aquí ya nos echaron, de hecho. Nos Muy echaron. amable. Si ya les notificaron la vaina, no. No, nosotros renunciamos. Uy, tan dignos. A la responsabilidad social no se renuncia. No, Venga, esa no hemos nos vemos en otros escenarios, ¿no? Pero los vamos a construir. Sí, Porque sé sí. que aquí está esperando un muy buen magistrado del Consejo Electoral que tuvimos el gusto de elegir Armando en Novoa, la sí, lista de aquí la está Unidad con Nacional, siendo Sergio un Roldán. representante de la izquierda. Bueno, nos vemos pronto, Roy. Feliz Chao, pues. Navidad y Año Nuevo y de todo. Ah, es que no vamos adelante, no. No, sí, Bueno, ya pues pasamos depende del pan de bono. Alfredo, venga, un abrazo, abracémonos acá con Roy también. El último, Chao, hasta el la último próxima. café, ahora sí. Mientras todo... Pero hablamos. Hablamos. Bueno, mil gracias. Habituales del Primer Café, siempre estuvieron acá conversando, comentando, en toda armonía, tranquilidad, en democracia, en tolerancia, en diversidad de ideas, representan sectores distintísimos de la política nacional.